Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Patricia, por favor, me le das permiso para grabar a Adrián, nuestro editor, y estoy viendo ahorita el logo de Adrián acá en pantalla, pero bueno, bienvenidos acá a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por su sintonía. Y bueno, para hablar en el día de hoy, tenemos con nosotros a Gail Lucas. Gail es gerente de nuestro departamento de servicios de permisos en el condado de Montgomery y vamos a estar conversando sobre el tema de lo que son las cédulas de uso y habitabilidad para los comercios de nuestro condado. Hello, Gail. Good afternoon. That was a long intro, but you know, there's been a little bit of technical issues behind the scenes. How are you? Good afternoon, Gail. Good afternoon. I'm well. Thank you very much. Thank you so much for joining us today. Para ustedes que nos escuchan, estamos haciendo este programa sobre lo que es la cédula de uso y habitabilidad para los comercios en el condado de Montgomery. First and foremost, Gail, what is the Use and Occupancy Certificate? What does it mean? A Use and Occupancy Certificate says or certifies that your business space, whether it's a building or a suite or an office, your building space meets all of the code requirements for that type of business. Let me go ahead and translate that. Le preguntaba esencialmente qué es y por qué es importante la cédula de uso y habitabilidad. ¿Qué es? Bueno, es un certificado que siempre certifica que el espacio donde usted tiene su negocio, ya sea un edificio o una oficina, cumple con los códigos para que ese negocio opere en esa localización. So, who is, Gail, responsible for acquiring the certificate? ¿Quién es responsable de obtenerlo? The business owner or the business tenant is always responsible for making sure that they have a valid use and occupancy. En realidad es el propietario del negocio o el inquilino quien es el responsable de asegurarse de que esa cédula sea vigente y esté de acuerdo. How many businesses do we have in the county, Gail, more or less? Oh, I couldn't number them off the top of my head, but every commercial business, All right. no matter how big, how small, is required to have a UNO. Exactamente. Le preguntaba, ¿no? ¿Cuál era el número, la cifra al azar de los negocios que tenemos en el condado? Ella pues no tiene esa cifra ahorita, pero sí queremos saber, you do know how many businesses have permit, do you? Well, I can tell you how many we have in our system. Okay. We have probably 6,000 in our system. I don't know that that is for every single solitary business in Montgomery County. Oh, wow. So that's really interesting. Ellos en el sistema tienen con el permiso aproximadamente 6,000 empresas. Ya no sabe exacto cuántas empresas en el condado de Montgomery, but Gail, can we assume, maybe we shouldn't assume, but if you have in the system 6,000 of these certificates that are valid, correct? Yes. And there are definitely more than 6,000 businesses in the county. Definitely more than 6,000 businesses in the county. Which means that a whole lot of businesses do not have it. Well, or it means that they're very old UNOs. A use and occupancy certificate does not expire. Okay. As long as the use of the business or the use of the space remains the same, the use and occupancy never expires. So you may have a business that's been around since the 70s or the 80s. And as long as the use of that space is the same, their old UNO is still good. Exactamente. Yo le preguntaba, ¿no? Que claro, obvio, si ellos tienen 6,000 en el sistema de certificados y definitivamente hay más de 6,000 comercios, negocios,
en nuestro condado de Montgomery, pues obvio podemos asumir de que hay un gran número de negocios que no tienen esta cédula de uso y habitabilidad, pero me decía Gail acá que en realidad como si no cambia el uso del espacio, pues el certificado original que se sacó, pues continúa siendo válido porque no caduca, no expira y es posible que hay muchos certificados de estas cédulas que han sido otorgadas de la década de los 70, de la década de los 80. Así que the purpose of the certificate in itself, aside from safety and health codes, and they are because of the occupancy of the business, taking into consideration now, Gail, the turnaround that we've seen in the real estate, in commercial real estate, due to the pandemic, is there perhaps a concern maybe that new businesses are coming in and these things are not being updated? Absolutely. Okay. That's always a concern. And one of the first things that folks that are considering leasing a space or buying a space should check is whether that space has a valid use and occupancy. Okay. Le preguntaba, ¿no? Que si hay quizás un poco de preocupación tomando en cuenta que con el tema de la pandemia, pues han cambiado muchos los espacios comerciales en el condado de Montgomery. Si hay la preocupación, ¿no? De que quizás se están realquilando, rearrendando y no están vigentes estos certificados. Entonces, recalcamos una vez más que es de suma importancia que si usted va a ser un inquilino nuevo o quizás ya es un inquilino existente, que usted de una forma proactiva averigüe si el certificado, la cédula de uso y habitabilidad para su negocio está vigente. How can folks ascertain and make sure? Let's say, Gail, I'm a business owner, right? I rented the space. I really didn't know that I needed to make sure that I had certificate for my particular business. I, as a business owner, what is the first step I can take? The very first step that you can take is to contact DPS, Contact Permitting Services. Give us the address and we will check whether or not that space has a valid use and occupancy. Okay. Si usted es un inquilino, le preguntaba, ¿no? Que a veces los propietarios de negocios pues se instalan en un espacio comercial y verdaderamente no están tan seguros si esa cédula de uso y habitabilidad está vigente. El primer paso es contactar al Departamento de Permisos del Condado de Montgomery. And the business owner can do that, right? Without having to consult with the tenant or the property manager. Or absolutely. They can call us anytime or they can stop into our office in Wheaton if they want to do it in person. Absolutely. It's very, very easy to check that. Para usted que está escuchando este programa, quizás acaba de sintonizar, estamos conversando precisamente sobre las empresas, los negocios que arrendan, que alquilan, que rentan espacios acá en el condado de Montgomery. Si usted tiene un negocio, no está seguro, si usted tiene la cédula, el certificado de uso y habitabilidad vigente, de acuerdo a las leyes del condado de Montgomery, lo único que tiene que hacer es o llamar al 311 para que le vengan a hacer una inspección o contactarse con el Departamento de Permisos del condado de Montgomery. ¿Cómo se contacta con el Departamento de Permisos? Montgomery County, md.gov/DPS. That was your website. Y si no, puede llegar en persona directamente a las oficinas del Departamento de Permisos que están ubicadas en Wheaton, en el nuevo edificio del gobierno en el corazón de Wheaton. What are your operating hours, Gail? We are open Monday through Friday from 7:30 a.m. to 4:00 p.m. Ok, ya saben, de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Appointment needed or are walking? You can walk right in. No appointment is necessary. Ok,
Recuerden, pueden llegar lunes a viernes, 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No hace falta la cita, no hace falta concertarla, simplemente usted puede llegar. Now, let's talk about what this Use and Occupancy Certificate actually certifies. What does it certify? It certifies that your business has the proper mechanical, electrical, fire systems, and building systems to support your business. So if you have a barbershop, it says Let's go into that, an example in a second. okay. ¿Qué certifica? ¿Qué certifica esta cédula? Bueno, que la infraestructura del edificio está de acuerdo y funcionando para apoyar su negocio, ya sea en términos mecánicos, de electricidad, de fuego, de incendios. Así que esto certifica que lo que usted está haciendo, su negocio, pues puede estar adentro de esa infraestructura. You are going to give us an example of a barbershop. Well, I was just going to say that a barbershop has different ventilation requirements, for instance, than a restaurant does. Por ejemplo, ella quería dar un ejemplo para nosotros. Una barbería tiene requisitos de ventilación diferentes a un restaurante, lo que quiere decir que los códigos pues aplican de acuerdo al negocio. Anything else you wanted to say regarding that? Or for a child care center, for instance, if you're going to operate a child care center, you want to make sure that the building codes are appropriate for that use. Y por ejemplo, si usted va a tener tiene una guardería, pues es dueño de una guardería infantil, también tiene que asegurarse que todos los códigos de construcción son pertinentes para ese negocio específicamente. Now, you did mention that they do not expire unless the business has changed, right? Unless the use changes. The use changes. The Okay. use changes. So if you have a restaurant and Gail's restaurant is there and you move out and Sam's restaurant moves in, you don't necessarily need a new use and occupancy. Claro. Por ejemplo, el certificado no caduca, no expira, no se vence, a no ser que la infraestructura, el local, cambie de uso. Un ejemplo, digamos que es el restaurante de Gail, ahí en un local, y Gail se cierra el restaurante, pero después viene el restaurante Lorna. Instead of Sam, I use Lorna. Y después viene el restaurante de Lorna, pues no hay que actualizar el certificado porque el uso del local continúa siendo el mismo. Now, do these certificates, las cédulas, incluyen, do they include the name of the business or the landlord, owner of the property? They can include the name of the business, but they don't have to. Generally, it gives you the address, and if you're in a particular suite or a particular room, it gives you that specifics, but it doesn't necessarily give you the name of the business. And that's fine. Ok. Está bien, el certificado, la cédula de uso y habitabilidad, no tiene que tener en sí el nombre del negocio, solamente la localización del lugar, la dirección, si es un espacio de un salón específico, un edificio de oficinas, digamos, pues es el uso del espacio. No necesariamente tiene que tener el nombre de vuestro restaurante. And who should hold that certificate, Gail? The tenant of that space, the tenant or the owner of that space should have a copy of it and should keep a copy of it. Le preguntaba quién debe tener en posesión esta cédula, este certificado de permiso, pues debe ser el inquilino, el dueño del negocio. Es quien lo debe tener y al menos tener una copia de ese certificado. Now, if there is remodeling or anything else, do people need to go back? Because now with the pandemic, a lot of people have been remodeling spaces and all of that. Do they need to get a new certificate? If you're doing renovations in your space, just freshening it up or
changing paint colors or putting in new furniture, you don't necessarily need a new use and occupancy. Ok. Si usted está haciendo remodelación en el espacio, que está más bien arreglándolo, pintándolo, etcétera, no hace falta un nuevo certificado de uso y habitabilidad. Continue, please. However, if you are expanding your space or even decreasing your space, you may need a new use and occupancy depending on what kind of business you have. Definitely, if you are expanding your space, you should talk with us about whether or not you need a new UNO. Importante, si usted está haciendo cositas de remodelación simple, cambiando los pisos, quizás, ¿no? Pintando, no hace falta, pues, reevaluar la validez de su cédula de uso y habitabilidad del local, del espacio. Ahora, si usted se va a expandir, que hemos visto restaurantes que se han expandido, o si va a reducir su espacio, que también lo hemos visto durante esta pandemia, producto del impacto económico, pues ahí sí que es muy posible que usted necesite volver a hacer el certificado, la cédula de uso y habitabilidad. All right, so let's say I'm in this location right here, this beautiful location, and I'm transferring my business to another location. What do I need to look out for? And obviously, I'm going to need a different certificate. Well, you may need a different certificate if the space that you are transferring your business to has a different use. It was a shoe store and you're putting a daycare in it. If it had a different type of use, it was a different type of business, the very first thing you want to check is the address of that new space. Exactamente, muy importante. Digamos que usted vaya a relocalizar, a mudar su comercio, su negocio. Quizás usted quiere poner una guardería infantil, pero encontró un espacio donde era una tienda que vendía zapatos. Entonces ahí pues sí va a ser importante que haya un cambio de uso para ese local que usted va a arrendar o a comprar, para asegurarse que la cédula de uso y habitabilidad esté en concordancia con el negocio que se está llevando a cabo. All right, so who's required to pay for it and how much? Let's talk money. Let's talk money. The tenant or the owner of the space is required to pay for it if there is not a valid one in existence already. And it is a scale. It depends on the size of your space. The minimum amount is $335. Okay, that's kind of like the average, correct? Okay. Right. All right. Entonces le preguntaba, ¿quién es responsable de adquirirlo y pagarlo? Puede ser o el propietario, arrendador o el inquilino, para asegurarse que sea válido para el negocio que usted tiene. ¿Cuánto cuesta este permiso? Eso depende del espacio. Promedio, $335. Now, Gail, you said something really interesting, which was either the tenant or the owner. Now, I'm the tenant. I don't want to pay for that certificate. How do we work this out? Well, it depends. It depends on how the business is set up. Okay. Some buildings, you may have a building that's all dental offices, for instance, and that entire building may have a use and occupancy certificate for dental offices. Okay. Yo le decía que, bueno, si tiene que pagar ya sea el inquilino o el propietario del espacio, ¿qué tal si yo soy el comerciante? No quiero pagar por esta cédula. Pues me explicaba ella que hay espacios, por ejemplo, de edificios donde son oficinas médicas o dentales. Entonces, pues los edificios esos en particulares ya tienen ese certificado, esa cédula. Have you encountered
I'm just throwing this out there. You might not know, Gail, but scenarios where a landlord and tenant are like, okay, it's your space and you should pay for it, and Sure. why should I pay for it? You know, that kind of thing. Sure. In the case where the use of the building is all one thing and your business fits in that use, generally you're good. You don't have to get anything else. But if your use is different than what the majority of the building is, or the landlord has set his building up such that there are different uses in it, then each of those different uses will have to have their own use and occupancy. Interesante que si es, por ejemplo, un espacio en un edificio y quizás, pues, usted, el edificio, como mencionabas anteriormente, médico, dental, de oficinas específicas, y usted quiere poner un negocio diferente, pues a lo mejor, nada, usted va a tener que, como inquilino, pagar por ese certificado. Is there a citation or violations of expired, non-compliant certificates? How does that work now? Well, DPS is most important to us is ensuring compliance. So we're not looking to cite folks, but we want to make sure that folks are in compliance. So if you think you aren't, then please get in touch and we can help you get in compliance. We're not looking to cite folks or to issue a ticket to folks. We want to make sure that your building is in compliance. El componente más importante es el cumplimiento de la ley. Le preguntaba yo acá a Gail Lucas, quien es una de las gerentes dentro de nuestro departamento de servicios de permisos, que si, bueno, se han caducado estos certificados, estas cédulas, o si usted entró en su negocio y está operando y sabe o no sabe si lo tiene vigente, si está pues conforme con los requisitos del condado de Montgomery. El departamento de permisos está enfocándose ahorita precisamente en enviarle un mensaje a los negocios para que se aseguren que están cumpliendo, que está vigente esa cédula de uso y habitabilidad. No están necesariamente mutando. So you're not issuing citations or anything like that, but is there a citation out there? It's somewhere. There is a citation out there somewhere that you can be cited. One important thing to note, and this is why we ask people to come to us first, is that if your space is not in compliance with your business use, you may have to do some construction work to get it into compliance, and that can cost you money. Exactamente. Es importante recalcar que si el espacio que usted está ocupando en su negocio no cumple con los requisitos de códigos del espacio, pues usted está medio que violando la ley. Entonces quizás tendría que hacer trabajos de construcción para llegar al cumplimiento de lo que es su negocio y el espacio que está ocupando. Así que es importantísimo, si usted es dueño de negocio, el asegurarse de lo que es esta cédula de uso y habitabilidad. En inglés se llama Use and Occupancy Certificate, que esté en vigor, que esté en cumplimiento de la ley. All right, so I want to know if the certificate in my business, it's valid, is up to date, everything is good. I call you guys, I call 311, I go to montgomerycountymd.gov/DPS, or I show up in your office Monday through Friday, 7:30 a.m. to 4 p.m. How long before you tell me, and how long, and timing-wise, how much time you give me if there are changes that need to take place because it's not in accordance to use and the building and the business and the space? We can usually tell you right away. Okay. If there is a valid use and occupancy. We can tell you when you walk in or when you call. If your business, if it's an old building or your business has been there a while, we may have to go back into archive files, which can take a little longer. But it's usually a very quick answer of whether or not you have a valid use and occupancy.
pues le preguntaba, ¿no? Que si usted es propietario de negocio, está arrendando un espacio y desea asegurarse de que está con las de la ley, con esa cédula de uso y habitabilidad que es tan importante, pues por lo general es bastante rápido una vez que usted indaga con el Departamento de Permisos del Condado de Montgomery, y ellos les pueden decir básicamente cómo está de vigente o no, si está expirado ese certificado, esa cédula. Businesses that have been established for quite a bit, that perhaps there is a business owner listening right now and saying, oh, I've been in my location for 15 years. I've never asked that. I don't know. Do I have to do that? What do you say, Gail? I would say absolutely, you need to do that. You don't have to do that, but you certainly should do that, and you should make sure. One of the biggest issues that we see, and why we're talking about use and occupancies now, are new businesses, folks that sign new leases or want to buy buildings, and they find out that they have to do much more and spend much more money before they can open their business, and that can cause delays. Exactamente. Le preguntaba, ¿no? Que si, digamos, yo soy propietaria de este negocio, llevo aquí 15 años y no sé si esa cédula, si ese certificado está vigente o no. Pues es importante que usted se asegure visitando al Departamento de Permisos del Condado de Montgomery. No importa cuánto tiempo lleva usted su negocio establecido en el local. Si no sabe si ese certificado está vigente o no, por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Permisos de Servicio. Y si usted va a arrendar un espacio nuevo para un negocio, asegúrese antes de firmar contratos, antes de llegar a un contrato de arrendamiento, asegúrese que el espacio tiene los permisos y los códigos le permiten a usted poner el tipo de negocio que usted quiere en ese local. Porque si no, después que usted firme ese contrato de arrendamiento, entonces a lo mejor tenga que hacer construcción y ahí le cueste, mire, más platita. Así que ojo con eso. Antes, si usted está pensando abrir un negocio, de firmar un lease, un contrato de alquiler, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicios del Condado de Montgomery. Gail, we have about 1 minute left. Is there anything else you'd like to add? No, there isn't. This is very important, particularly for people with new businesses, young businesses. If you're on a tight budget, you don't want to do something that's going to add costs to opening your business. So check before you sign. Es muy importante y es la responsabilidad del dueño del negocio asegurarse de que su negocio en particular puede ocupar este espacio en particular. Antes de firmar cualquier contrato de arrendamiento, de renta, de alquiler, por favor, asegúrese, porque si no, le pudiera costar más una vez que ya usted esté listo para entrar en el local, sobre todo con los negocios nuevos. Para más información, si desea una inspección o averiguar, llame al 311 o visite montgomerycounty.md/DPS. O si no, llegue directamente a las oficinas del Departamento de Permiso, lunes a viernes, 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el edificio del Gobierno Nuevo de Wheaton. Gail, we ran out of time. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me. Wonderful, wonderful afternoon. And thank you so much for sharing this important information, especially for old and new business owners. Exactly. Thank you so very much. Bye-bye. Gracias por esa sintonía. Muy buenas tardes. Hasta la semana próxima. Chao. Bye-bye. Bye-bye.